Vamos ahora, Ricardo, a hablar sobre la madre de todas las reformas, que es la reforma educativa. Y universitaria, sobre todo universitaria, esos cientos de miles de jóvenes que constituyen el futuro de nuestra élite, nuestra dirigencia, que actualmente cursan estudios en las universidades, más de 140 privadas y públicas que hay en el Perú. Tenemos un problema específico, hay una universidad pública, la de ICA, San Luis Gonzaga, a la que se le ha rechazado la licencia de funcionamiento, y pueden haber otras en el curso de las próximas semanas porque faltan decisiones sobre varias universidades públicas. ¿Qué pasa con esos estudiantes que por mandato constitucional están estudiando en una universidad gratuita y a veces en zonas en donde no hay sino única pública y tendrían que ir a privadas? Hay un mecanismo que el Ministerio de Educación ha previsto, por eso hemos invitado al señor Jorge Mori, director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, precisando que el Ministerio es el ente rector de la educación universitaria, mientras que la SUNEDU es el ente regulador. Señor Mori, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Díganos, por favor, ¿cuántas universidades públicas todavía están en proceso de solicitud de su licenciamiento? En este momento son 5 universidades públicas que están pendientes aún de decisión por parte del regulador de la SUNEDU, ¿no? Tenemos a la fecha 43 universidades ya con licencia negada, que corresponden al 85% del total de universidades públicas en el proceso de licenciamiento y que han logrado el licenciamiento a partir de la asistencia técnica y el financiamiento del propio Ministerio de Educación, ¿no? Para eso se destinó en los últimos años cerca de 1.000 millones de soles, que es lo que ha permitido que a la fecha el porcentaje de universidades públicas licenciadas sea mayor que el de las privadas. De acuerdo. Para el caso de la Universidad San Luis Gonzaga de ICA, que es la única universidad pública con licencia negada, lo que se estableció desde el Ministerio fue una ruta institucional de cómo lograr finalmente cumplir con las condiciones básicas de calidad sin afectar el proceso que la SUNEDU, y respetando plenamente las exigencias para el cumplimiento de condiciones básicas de calidad que demanda la SUNEDU, ¿no? Y por eso se emitió el Decreto Supremo 016 en el mes de octubre, que conforma una comisión técnica para la elaboración de un plan de emergencia, que lo que hace es tomar el informe técnico del licenciamiento de la SUNEDU y convertirlo en un plan de emergencia en un plazo máximo de un año, para que la universidad y finalmente los estudiantes de esta universidad sepan que el Ministerio de Educación va a hacer y va a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esta universidad pública cumpla con las condiciones básicas de calidad. Quiere decir que se le ha denegado a título provisional la licencia y que quizás, si es que ustedes colaboran y si ustedes financian y hacen bien su trabajo y no hay mafias, para hablar claro, de pronto, más adelante, pueden obtener licencia en ICA. Lo que nosotros hemos hecho en los últimos años como ministerio es darle asistencia y financiamiento a las universidades públicas para su licenciamiento. Por eso un porcentaje tan alto de universidades con licencia. Lo que ha pasado es que hay un pequeño grupo de universidades, lamentablemente por conflictos internos y por problemas de gobierno y de gestión y enfrentamiento abierto entre las propias autoridades, que no han logrado este licenciamiento o porque se demoraron en adecuarse a la ley universitaria. Entonces, para este pequeño grupo de universidades sacamos este decreto supremo que lo que nos va a permitir es, a partir de un plan de emergencia, cumplir con las condiciones básicas y volver a presentarnos al proceso de licenciamiento. Ahora, la semana pasada se ha emitido un decreto de urgencia que, en caso las autoridades no cumplan con la ejecución de este plan de emergencia, el Ministerio va a declarar en reorganización a la universidad pública. Si es que no se cumple con ese proceso, que ya era una primera, digamos, salida para las universidades públicas. Así es. Y se preguntaron los chicos de las universidades privadas que no habían sido licenciadas si también, y las autoridades de esas universidades también, si para ellos también se abría esa posibilidad. Lo revisamos luego de la pausa, por favor. Del licenciamiento de las universidades en nuestro país, un proceso que está por concluir dentro de poco. Está con nosotros Jorge Mori, que es el director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, revisando lo que va a pasar primero, Jorge, con esta universidad pública, una que no lo ha conseguido, hay 5 que están en proceso y no sabemos qué va a pasar todavía, el licenciamiento. ¿Es posible que cierren? Desde el Ministerio, ¿qué nos pueden decir? Y les pueden decir a los alumnos de esas universidades. Sí, ya la ministra Flor Pablo ha declarado de que todo el esfuerzo está porque estas universidades no cierren. Las universidades públicas finalmente son responsabilidad del Estado.
lo que no significa que estamos en la obligación de cumplir con las condiciones y las exigencias de la supervisión de la SUNEDU. Nosotros, en este sentido, como responsables de las universidades públicas, evidentemente respaldamos y vamos a hacer todo el esfuerzo necesario, como se ha venido haciendo en los últimos años, para que la San Luis Gonzaga cumpla con las condiciones básicas de calidad y se vuelva a presentar el proceso de licenciamiento. Ahora, lo que hemos hecho esta semana que ha pasado es aprobar un decreto de urgencia que ha modificado la ley universitaria, que nos faculta a nosotros en que en caso las autoridades de esta universidad no cumplan con el plan de emergencia, inmediatamente el Ministerio de Educación va a declarar en reorganización y va a intervenir esta universidad pública. Jorge, si lo podemos explicar en términos sencillos para que el público que nos escucha pueda entenderlo. Por ejemplo, a la San Luis Gonzaga de Ica se le denegó el licenciamiento, pero vía una ley que se publicó en su momento, se abría la posibilidad para que ella, presentando su plan de cierre, efectuara un nuevo pedido, un nuevo proceso para obtener el licenciamiento. El decreto es otra herramienta adicional para que, si no siguen ese plan para conseguir reorganizarse y conseguir el licenciamiento, interviene el Ministerio de Educación. Así es. O sea, nosotros, como te señalaba, en octubre aprobamos un decreto supremo antes que denieguen la San Luis Gonzaga, de manera para prever esta situación, y dibujamos la ruta institucional que una universidad pública debía seguir en caso se le denegara. Ahora lo que nosotros hemos aprobado es el decreto de urgencia que nos habilita, en caso esta universidad y sus autoridades no cumplan nuestro plan de emergencia, lo reorganizamos de manera inmediata, o sea que y asumimos. Habrá una flexibilidad frente al principio constitucional de la autonomía universitaria para permitir a una universidad oficialmente denegada y cuyos dirigentes no pueden cumplir un plan de emergencia, de ser intervenidas por el Estado. Y la cosa es bien excepcional. El propio decreto de urgencia señala que solamente en caso que la universidad pública esté con licencia negada y no cumple el plan de emergencia. Ahora, de ninguna otra forma se puede intervenir una universidad. Ahora, ese primer decreto que habilitaba a la universidad pública que no consiguiera el licenciamiento a iniciar otro proceso, ¿también habilitan las universidades privadas a seguir un camino similar? No, en realidad lo que nosotros hemos hecho ahí es cumplir nuestro rol como promotores y responsables de la universidad pública, ¿no? El decreto supremo es bien preciso de mencionar, claro, el decreto supremo es bien preciso en señalar que nosotros ahí como Ministerio de Educación estamos asumiendo nuestra responsabilidad frente a las universidades públicas. Nosotros no nos pronunciamos con respecto a la situación de las universidades privadas porque no nos corresponde. Lo que significa que podrían haber recursos constitucionales, espero que no me oigan, pero no lo tome como un consejo, que hagan valer el principio de igualdad entre las públicas y las privadas. Eso es algo que en todo caso... Primero se lo dijo desde el Ministerio de Educación, me parece, conversando contigo, entendíamos eso, que esa era una puerta que también quedaba habilitada para las unidades privadas. Sí, en ese sentido ya la SUNEDU ha emitido comunicados señalando bajo qué condiciones las universidades pueden volver a presentarse al proceso de licenciamiento. Y ahí en realidad le corresponde a la SUNEDU manifestarse sobre esa posibilidad y los requisitos y las demandas. Sobre todo porque se ha abierto la posibilidad de una fusión entre dos privadas, como es el caso de la Norbert Wiener con la ALAS peruana, ¿no es cierto? Así Estamos ante un proceso inédito. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la política de becas para los estudiantes de universidades privadas que les cierran su universidad y están obligados de buscar otra, eventualmente más cara, y que no pueden pagar? Así es. Bueno, si nosotros miramos la población estudiantil de las universidades privadas y las filiales de públicas que han tenido que cerrar, debemos separarlo en tres grupos. Unos 200.000 estudiantes más o menos. Eso justamente, ese grupo de 200.000 tenemos que separarlo en tres grupos. Un primer grupo son los estudiantes que van a culminar sus estudios en la misma universidad, porque ojo, la SUNEDU te permite tener hasta un periodo de 2 años para que los estudiantes puedan culminar. Entonces, si en una carrera de 5 años te permite culminar los últimos 2, estamos hablando que probablemente el 40% de esos estudiantes podrían tener la posibilidad de culminar sus estudios en esa misma universidad. La universidad no cierra de manera inmediata. Un segundo grupo son los jóvenes que se van a trasladar de una universidad privada no licenciada a una universidad privada licenciada por sus propios recursos y a través de los convenios que la universidad está obligada a gestionar. Y efectivamente tenemos un tercer grupo de estudiantes de escasos recursos y que con un buen rendimiento probablemente van a tener muchas dificultades para poder trasladarse a una universidad licenciada que probablemente cueste más. Para este grupo de estudiantes que no tienen recursos para poder trasladarse a una universidad con licenciada, es que el Ministerio de Educación ha lanzado 2 mecanismos.
El primero es la beca traslado, que ha puesto a disposición ya de manera inmediata 3.200 becas, ya está en el portal de Pronabec, se puede revisar. ¿De cuánto por mes? No, es simple. Si el estudiante accede a la universidad, el Estado le va a financiar la educación. ¿Por qué? Porque es un estudiante que no cuenta los recursos, así es, todos. El traslado, la matrícula, la convalidación, incluso gastos indirectos como de manutención en caso que vengan de otra región. Pero como digo, está bien enfocado a los estudiantes que no cuentan con los recursos y que no se han trasladado, digamos, porque tienen su propio... Así es. Ya, y solamente a los que están en el tercio superior, creo, ¿no? El mínimo que se ha establecido es el medio superior, pero efectivamente va a haber un tema de rendimiento, ¿no? Porque ahí lo que se está mirando también es que evidentemente sean jóvenes de escasos recursos y buen rendimiento para darles esta facilidad de la beca, que puedan acceder a una universidad licenciada. El segundo mecanismo que se ha previsto es que hay universidades públicas que han manifestado su interés en poder hacer excepcionalmente traslados para estos jóvenes. Y el Ministerio de Educación lo que ha hecho es aprobar un decreto de urgencia que nos va a permitir como ministerio poder transferirle recursos adicionales a su presupuesto a la universidad pública durante el 2020, de tal forma que pueda cubrir costos adicionales en caso esto se diera, ¿no? Obviamente la universidad pública va a establecer dentro de su autonomía académica cuáles son los requisitos de convalidación, porque las universidades públicas tienen sus propios niveles de exigencia. Pero una vez que se establezcan claramente la ruta de estos traslados externos, respetando las exigencias de la propia universidad pública, ellos van a abrir vacantes adicionales para que estudiantes de estas universidades puedan acceder a esta convalidación a una universidad pública licenciada, sobre todo en las regiones. Todo parece muy racional y muy bien pensado, salvo un punto. Por ejemplo, la Universidad de Jicamarca, que no ha tenido, creo, licencia en estos días, tiene 500 estudiantes, un poco menos. Pueden quedarse 2 años más ahí, una universidad de 500 estudiantes. ¿Qué profesores van a enseñar? ¿Cómo van a ser las autoridades? ¿Cuál va a ser el trato administrativo de una universidad moribunda que sabe que le quedan 2 años? Y eso me parece que es abrir la puerta a todos los riesgos, ¿eh? Esa continuidad de estudios y los traslados de estudiantes vía convenios es parte de la supervisión que le corresponde a SUNEDU. O sea, SUNEDU no solamente es un organismo que licencia, también es el organismo que supervisa y fiscaliza. Y la SUNEDU es la que justamente está supervisando lo que tú en este momento has indicado, ¿no? Evidentemente, toda esta reforma que ha empezado el 2014 tiene como objetivo el estudiante. Y en ese sentido, su bienestar y su desarrollo está por delante de cualquier cosa. Y el Estado, con las capacidades que ahora se están construyendo, justamente apunta a poder proteger a los estudiantes frente a estas situaciones de reforma, ¿no? Bueno, entonces nos da garantías ustedes de que supervisarán para que esos 2 años terminales no signifiquen para los estudiantes más estafa de lo que ya es, en buena cuenta, muchas universidades donde no hay investigación, no hay nivel académico, no hay calidad de profesores, no hay bibliotecas y, en consecuencia, no habrá trabajo cuando tengan su título al final de 5 años perdidos. Claro, eso es el objetivo y el fin último de la reforma, ¿no? O sea, justamente por eso es tan importante el proceso de licenciamiento que ha empezado la SUNEDU. Ahora, nosotros debemos recordar que el licenciamiento son condiciones mínimas de funcionamiento, no son sinónimo de excelencia. Y justamente por eso es que el Ministerio de Educación ha suscrito un acuerdo con los rectores de las universidades públicas en el último uni ejecutivo para de aquí al 2030 pasar a una segunda etapa de la reforma universitaria donde ya se financia la excelencia en las universidades públicas peruanas. Ese es un acuerdo que ya el Ministerio de Educación ha suscrito con los 52 rectores y presidentes de comisiones organizadoras de las universidades públicas, porque de lo que se trata ahora es, ok, hemos pasado 5 años de formalización del proceso del sistema universitario a partir del licenciamiento de SUNEDU, tenemos universidades licenciadas con condiciones mínimas de calidad, pero ahora tenemos que pasar a cómo logramos tener un sistema universitario público competitivo y vinculado con el desarrollo regional. Muy bien, muchas gracias, señor Jorge Mori, gracias por sus explicaciones, por el compromiso que está usted adoptando frente a esos estudiantes que van a tener una situación difícil por la denegatoria de la licencia de sus universidades. Que tenga usted un feliz año 2020 y muchos éxitos para el licenciamiento que falta. Nos ha dicho que faltan todavía 5 puntos, universidades ¿no? públicas. ¿Para cuándo puede estar terminado el proceso?
No, bueno, esperamos, en realidad eso depende de la SUNEDU, estamos a la Pero durante las próximas semanas de verano. En realidad sí, esperamos que no pase antes de marzo. Muchas gracias, señor Jorge Mori. Muy buenos días y feliz año 2020, 9 y 28, Ricardo. Revisamos titulares, regresamos de inmediato con más aquí en Ampliación de Noticias.